Hola, continuamos con este tercer video tutorial para apoyarte con ejercicios del taller de habilidades matemáticas de tu curso propedéutico para ingreso al Instituto Tecnológico de Nogales. En este video nos corresponde ahora hablar de algunos temas todavía de la rama de la aritmética, particularmente operaciones con el uso de fracciones, toda la aritmética de fracciones, y una operación fundamental llamada el factorial. Estos ejercicios corresponden a las secciones 1.11 y 1.12 de tu cuadernillo de trabajo. Comencemos. Iniciamos con la sección 1.11, en la cual se encuentran diversos ejercicios relacionados con el uso de las fracciones. Lo primero que debo comentarte es que es importante precisar que cuando nosotros estamos hablando de fracciones, existen diversos tipos de operaciones que se pueden hacer con ellas. Yo les recomendaría, les invitaría que vieran a las fracciones y a sus diversas operaciones. Relacionándolas, un ejemplo sería con el deporte. En el deporte existen diferentes tipos, existe el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el tenis, etcétera, ¿no? Como puedes notar, todos son deportes, sin embargo, tienen diferentes reglas. En algunas el balón lo puedes tomar con la mano, en la otra tiene que ser con el pie, etcétera, ¿no? En este caso es importante que sepas que existen reglas. Las reglas aquí que vamos a considerar es, primeramente, para el caso de la suma y para el caso de la resta, se van a utilizar las mismas reglas. La multiplicación es una operación fundamental independiente, tiene sus propias reglas, y la división también tiene sus propias reglas. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio de suma. Me voy a brincar el ejercicio 131, puesto que el 113 cumple con una particularidad importante. En el caso de la suma y la resta de fracciones, debo saber primeramente que mi fracción se encuentra integrada por dos partes. Ya en los videos anteriores se comentó que la fracción está compuesta por un numerador, que es la parte que se desea dividir, y un denominador que me dice entre cuánto quiero dividir. Cuando yo voy a hacer una suma o una resta, dado que estas operaciones son operaciones con la naturaleza de agrupar y generar un solo total, es importante vigilar cuál es el denominador que se encuentra en juego. En el ejercicio 113 puedes notar que se están sumando décimos más décimos, 3 décimos más 4 décimos. A mucha gente, uno de los principales problemas que tienen con el uso de las fracciones es que cree que todo se puede hacer cruzado o que quieren realizar las operaciones sin antes fijarse si son del mismo denominador. En este caso, cuando en la suma y en la resta se tiene el mismo denominador, es como sumar cosas del mismo tipo, naranjas más naranjas, hamburguesas más hamburguesas, décimos más décimos, sigue siendo de lo mismo. Cuando mi suma o mi resta tienen un común denominador, un mismo denominador, el resultado se queda en el denominador igual. Solamente nos vamos a enfocar en hacer la operación de la parte superior, que en este caso sería la suma del 3 más 4, dando como resultado 7. Quizá alguno de nosotros hubiera dicho que el resultado era 3 más 4, 7 y 10 más 10, 20, pero ahí hubiéramos cometido un grave error. La pregunta es, ¿qué pasa cuando en mi fracción no tienen el mismo denominador? Una cosa es octavos y otra cosa son los cuartos. Evidentemente hay gente que a veces piensa que los octavos son más grandes que los cuartos, pero yo debo de pensar que la parte de abajo me dice entre cuántos se repartió. Si yo tuviera un pastel y se divide en 8 personas, en cambio hay un pastel que lo voy a repartir solo para 4, me va a tocar de más entre menos seamos. En este caso significa que son menos pedazos, pero son más grandes. En cambio en el octavo son más pedazos, son más pequeños. Octavos y cuartos no es lo mismo, por lo tanto no se pueden sumar tal cual. Yo no puedo hacer 3 más 3 y 8 más 4. Lo que se pretende es hacer que tengan un común denominador, es decir, dónde se encuentran el 4 y el 8. Algunos libros recomiendan multiplicarlos y el 8 por el 4 me daría un resultado de 32. Es correcto, sin embargo, a veces es pertinente preguntarnos si uno de los denominadores se puede asemejar al otro.
en este caso creciendo. En este caso, el más pequeño puede asemejarse al grande. Por ejemplo, el 4, si yo lo multiplico por 2, automáticamente se convertiría en un 8, como es el caso de la otra fracción. Y como hemos hablado que en las fracciones se debe mantener una regla de proporcionalidad, si yo altero al denominador por 2, el numerador también debe sufrir un por 2. En este caso, mis fracciones quedarían 3 octavos que ya tenían y la nueva fracción que ahora fue aumentada por 2 en ambas partes. 3 por 2 me arroja un 6 en el numerador y 4 por 2 me arroja un 8 en el denominador. Y como ya son del mismo denominador, ya puedo decir que octavos más octavos, mis resultados son octavos. Y ya solo me preocupo por la suma de la parte superior. Que en este caso la suma de la parte superior sería la suma del 3 más el 6, dando un resultado de 9 octavos. Y esa es una manera rápida y estratégica. Ahora, pasando un poco, aclaro, estas reglas son para la suma y para la resta. Pasando ahora al terreno de la multiplicación. ¿Qué pasa cuando a mí me piden aumentar en cuestión de magnitud proporcional una fracción? Por ejemplo, el doble, el triple, el cuádruple. Recuerda que siempre la multiplicación es una operación de agrandamiento, es ampliación, vamos a aumentar. En este caso, aumentar al doble significa que todas las dimensiones o magnitudes crecen por 2. En este caso, lo único que tú vas a tener que hacer es multiplicar por 2 a la fracción. Pero muchos cometen el error de decir, yo tengo 5 octavos, entonces al multiplicarlo por 2, arriba me va a quedar 10 y abajo me va a quedar 8. Pero en este caso no es correcto hacer eso, porque a mí solamente me están pidiendo que dobletee la cantidad de lo que tengo. Yo no puedo decir que 4 naranjas, su doble de 4 serían 8, pero 8 toronjas, o sea, otra cosa. Tiene que seguir siendo lo mismo, pero la cantidad es la que aumenta el doble. Por lo tanto, al multiplicar por 2, yo debo seguir hablando de lo que tenía, y en este caso eran octavos. Lo único que se va a multiplicar es la parte del numerador, que en este caso sería 5 por 2, me da un resultado de 10. Y yo tengo el resultado de 10 octavos. Antes tenía 5, ahora tengo 10, que fue el doble. ¿Por qué los octavos se mantuvieron iguales? Porque al multiplicar por un entero, el entero también es una fracción. Tiene a un 1 abajo. Y si yo multiplico 8 por 1, el resultado abajo sigue siendo 8. ¿Por qué? Porque la regla de las fracciones, cuando se multiplican, es que la operación debe ser numerador por numerador, denominador por denominador. 5 por 2, arriba 10, 8 por 1, abajo 8. Con esa regla ya puedo resolver sin problema este ejercicio. Donde aquí ya no me afecta en la multiplicación, la ventaja es ya no me interesa que tengan igual denominador. Aquí se pueden revolver y fusionar. En este caso sería 2 por 5, me arroja un resultado 10. Y 9 por 6 me arroja un resultado de 54. Aquí sería importante mencionar que todas las fracciones, en su mayoría, cumplen con esta posibilidad de simplificarse. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el 10 y el 54 son pares, la mitad de 10 es 5, la mitad de 54 es 27, y ahí se termina la reducción. Se pueden haber hecho reducciones previas donde yo este 2 le sacaba mitad, se hacía 1, y al 6 le sacaba mitad, se hacía 3. Y de esta manera 1 por 5 arriba me daba el 5 y 9 por 3 reducido me daba el 27. Es otra alternativa. Y finalmente, en el caso de las divisiones de fracciones, es importante saber que existen 3 metodologías. La fracción es una de las operaciones cuando se están dividiendo más fáciles de resolver. Una de las más conocidas es el método del zigzag. El método del zigzag me dice que yo multiplico de subida 8 por 3, el resultado queda en la bajada. Y 8 por 3 me da el resultado de 24. Mientras que si yo multiplico en bajada 5 por 4, el resultado se escribe arriba
y ese resultado sería 20. 20 sobre 24. ¿Por qué dije que existen otras estrategias para resolverse? Otra estrategia sería, si yo tengo 5 octavos entre 3 cuartos, voy a escribir la primera fracción idéntica, 5 octavos, y el segundo método es operación invertida. En vez de una división, perdón, la vamos a convertir en una multiplicación. Ahí estoy invirtiendo la operación. Pero al invertirla, la segunda fracción se va a voltear y en vez de ser 3 cuartos, va a ser 4 tercios. Al voltearla, fíjate lo que va a pasar. Como es una multiplicación, es lineal. Arriba 5 por 4 es 20 y abajo 8 por 3 es 24. Y aquí está otra demostración de que se pudo hacer así. Y la tercera estrategia sería con la famosa ley de la tortilla o ley de la oreja, que consiste en acomodar una fracción dividiendo a otra. Por ejemplo, 5 octavos entre 3 cuartos. Y en este caso la metodología de por qué se llama la ley de la oreja principalmente es porque son multiplicaciones donde el resultado, fíjate de qué manera se va a escribir. Va a ser extremo por extremo, 5 por 4 me da el 20, siempre los extremos son el resultado del producto arriba, y 8 por 3 del centro queda como resultado abajo, y en todas he demostrado que queda lo mismo, 20 sobre 24. Obviamente todas estas fracciones se pueden simplificar. Yo puedo irle sacando mitad, 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 o puedo sacarle, por ejemplo, cuarta. 4 en el 20 cabe 5, y 4 en el 24 cabe 6. Resultado simplificado, 5, 6. Y de esta manera te he demostrado algunas estrategias y tips de cómo operar con el uso de las fracciones. Muy bien. Eso entonces en cuanto al tema de fracciones. Ahora pasamos a la sección 1.12 sobre el tema del uso de la operación factorial. En el caso del factorial te daré una definición así verbalmente. Si tú lees un poco sobre qué es la operación factorial, encontrarás que el factorial es la operación que consiste en realizar una multiplicación sucesiva del número involucrado por todos sus menores sin llegar a 1. Eso en español, ¿a qué se traduce o qué significa? Por ejemplo, si a ti te dicen, calcúleme el factorial del número 4. Algo importante es, vas a colocar el número del cual tú estás hablando y el símbolo matemático del factorial es el símbolo de admiración o exclamación. ¿Sí? Se pone subsecuente al número, al lado derecho, y la multiplicación consiste, o la operación más bien consiste en una multiplicación que inicia a partir del número involucrado por todos sus menores hasta llegar a 1. Que sería 4 por, su siguiente menor sería por 3, su siguiente menor sería por 2 y su siguiente menor sería por 1. ¿Por qué no se continúa hasta el 0? Pues porque yo desaparecería todo lo que llevo porque al multiplicar por 0 todo se hace 0. 4 por 3 me dan resultado 12, por 2 da 24 y por 1 queda 24. Entonces el factorial de 4 da como resultado 24. ¿Sí? Y el símbolo es esta colocación del número con el signo de exclamación. En nuestras calculadoras es importante ubicarlo. Generalmente para poderlo colocar, sobre todo si tenemos una calculadora Casio, tendrás que presionar primero la tecla Shift, que se encuentra en la parte superior izquierda, y posteriormente buscar la tecla X con el signo de admiración, que se encuentra muy cercana a la tecla ON y las teclas logaritmo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se resuelve cuando ya tenemos que ejecutar operaciones con el factorial? Aquí la recomendación general es no hagas las operaciones como si fuera aritmética. Lo recomendable es resuelve los factoriales y ahora sí las cantidades, súmalas, multiplícalas, réstalas, divídelas. Porque si tú empiezas a hacer operaciones como si fuera aritmética, vas a fallar. Por ejemplo, aquí alguien podrá decir 4 factorial más 8 factorial, perdón, 4 factorial más 4 factorial
pues es 8 factorial. Y no, la regla me dice que yo no puedo hacer las operaciones como si fuera aritmética. Lo que yo voy a hacer es decir, ¿cuánto es 4 factorial? 4 factorial lo acabamos de resolver y me dio 24. A eso yo le voy a sumar otra vez el 4 factorial y es otro 24. Si yo sumo 2 veces 24, que es lo equivalente a 4 factorial más 4 factorial, el resultado me da 48. Verifica en tu calculadora, si tú hubieras hecho 4 más 4 factorial de 8, te vas a dar cuenta que es una cantidad exageradamente más grande, que es 40.320, que no tiene nada que ver con el sencillo 48. Ahora, si yo tengo 3 factorial por 2 factorial, aprendí que no debo hacer 3 por 2. Debo ejecutar cada factorial y al final hacer las operaciones con los resultados. Factorial de 3, 3 por 2, 6 por 1, se queda 6. Y ese resultado por factorial de 2 sería solamente 2 por 1, 2. Entonces, 6 por 2, mi resultante viene a ser 12. Y ahí está resuelto ese factorial. Vamos a algo más complejo como el ejercicio 157. En el ejercicio 157 me piden calcular el factorial de 7. Para esto vamos a utilizar la calculadora por cuestión de tiempo. El factorial de 7 me da un resultado que es 5040. Entonces lo voy a poner aquí, 5040. Abajo vamos a calcular el resultado primeramente del factorial de 5, este que está aquí. El factorial de 5 no lo hemos calculado, pero da 120. Que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero ese 120 multiplica el factorial de 2. Y el factorial de 2 ya lo hemos calculado y 2 por 1 pues obviamente es. Por jerarquía no puedo dividir si primero no sé cuánto da el resultado abajo. Entonces me va a quedar 5040, la parte de arriba, ¿sí? Y abajo 120 por 2 me va a dar el resultado de 240, ¿sí? Ahora, tú puedes utilizar el símbolo de la galera para resolver la división o ejecutarlo con la calculadora y decir 5040 entre 240 me da un resultado de 21. Entonces el resultado final es 21. Hay ocasiones que esto se puede hacer de una manera más rápida y de una manera no tan compleja. En vez de calcular el factorial, lo voy a dejar en operaciones suspendidas. Operaciones suspendidas significa déjalo dicho más, no lo resuelvas. Por ejemplo, ¿qué significa 7 factorial en la parte de arriba? Esto que está aquí. Bueno, 7 factorial significa 7 que multiplica al 6, que multiplica al 5, ¿sí? Que multiplica al 4, que multiplica al 3, que multiplica al 2 y multiplica al 1. En otras palabras, desglosé el factorial de 7, pero sin decir cuánto da el resultado. Eso sería en la parte de arriba. Abajo voy a desglosar el factorial de 5. Factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto todavía se va a multiplicar por factorial de 2, que es 2 por 1. ¿Se acuerdan de las operaciones opuestas? Que dice que en este caso, como estamos hablando de multiplicación y división, si algo se repite arriba y abajo, es decir, está multiplicando y dividiendo a la vez, se puede cancelar. Por ejemplo, nota cómo la cadena de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 se repite en las dos partes. Aquí está, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa parte es repetitiva. Lo que voy a hacer aquí, como es repetitiva, la voy a cancelar. Toda esta parte va a quedar cancelada con la parte repetida de acá. ¿Qué va a suceder? Fíjate con lo que me quedé nada más. Arriba solo sobrevivió el 7 por 6. Y abajo solamente sobrevivió el 2 por 1. 2
por 1. Vamos a ejecutar estas operaciones que son técnicamente mucho más sencillas que andar haciendo 5040, 122. ¿Cuánto es 7 por 6? 7 por 6 es 42. Y 2 por 1 es 2. Y 42 entre 2, el resultado es el 21 que habíamos obtenido en la parte de la primer metodología o propuesta de solución. Este es un ejemplo donde yo te estoy demostrando que en el caso del factorial, si tú puedes eliminar una parte que incluye al otro factorial, si uno está multiplicando y el otro está dividiendo, lo puedes cancelar. Esta es una demostración del uso del tema nuevo del factorial fusionado con el tema de las operaciones opuestas que ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores. Todas estas operaciones se pueden verificar en la calculadora. Te invito a resolverlas y a que cualquier duda que tengas se las puedas externar a tu profesor. Con gusto acompañarte. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta pronto.